Bienvenidos a Nuremberg. El centro medieval de la ciudad es todo un imán para turistas. Pero Nuremberg también está ligado a la era nazi. Aquí celebraban a Hitler en los famosos desfiles de Nuremberg. Justo aquí detrás de mí empezaron los juicios de Nuremberg en noviembre de 1945. Por primera vez en la historia, criminales de guerra fueron llevados ante un tribunal internacional por todos los crímenes inimaginables de los que fue responsable el régimen de Hitler. ¿Por qué pasó todo esto en Nuremberg? ¿Qué quedó de su oscuro pasado? Acompáñenme a descubrirlo. Visitamos la sala de audiencias en la que el mundo entero tenía los ojos puestos en 1945. Exploramos el casco antiguo, que los nazis supieron aprovechar muy bien para sus fines. Y también visitamos el gigantesco recinto de los congresos del partido nazi, que Hitler mandó construir para sus eventos de propaganda. Comenzamos en el casco antiguo. Encontrarán elegantes casas con entramado de madera, iglesias góticas, torres y puentes. Y entre ellos se erige el antiguo castillo imperial. Pero también verán muchas casas con fachadas sobrias y funcionales, construidas en la posguerra. Hoy en día ya no se nota, pero al final de la Segunda Guerra Mundial, el centro de Nuremberg estaba destruido casi por completo. Sin embargo, hubo excepciones. El enorme Palacio de Justicia quedó bastante intacto. El Palacio de Justicia contaba con unos 80 tribunales, más de 500 oficinas y una prisión justo al lado. Por eso era el lugar perfecto para el gran juicio internacional organizado por las 4 potencias aliadas. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945, apenas unos meses después del fin de la guerra. Hoy aquí se encuentra un museo conmemorativo. De hecho, pueden visitar el lugar principal del juicio. Detrás de esta puerta está la sala 600. La sala parece hoy pequeña y tranquila, pero en realidad aquí sesionó durante más de 10 meses el Tribunal Militar Internacional. Las potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, aportaron cada una un juez y un fiscal principal. En el banquillo de los acusados se sentaron 21 altos representantes del régimen nazi. Por ejemplo, Hermann Göring, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler. O el arquitecto y ministro de armamento Albert Speer. El propio Hitler se había suicidado y otros nazis habían huido. La politóloga Sophia Brostean-Kaiser me muestra la sala 600. En el banco de la izquierda se sentaban los acusados. En 1945, la sala era mucho más grande que hoy. Los estadounidenses la ampliaron para poder alojar a todos los asistentes. Más tarde, en la década de 1960, la sala volvió a reducirse. Excepto las puertas, ya nada es original. ¿Por qué escritores famosos como John Steinbeck, Erika Mann o Erich Kästner vinieron aquí? ¿Por qué hubo tanto interés internacional? Fue la primera vez en la historia que personas físicas fueron llevadas ante la justicia por crímenes que cometieron en nombre de un Estado. Normalmente, después de una guerra se ejecutaba rápidamente o se tomaba represalias contra los perdedores. En este caso, las potencias aliadas dijeron: no queremos venganza, queremos justicia. Por eso realizamos este gran juicio, un juicio justo, para darles una oportunidad de defenderse, pero también para documentar los crímenes que cometieron y mostrarlos al mundo. Invitaron a muchos medios de comunicación para difundirlo, para informar tanto a los alemanes como al resto del mundo de los crímenes cometidos por los nazis. ¿De qué se acusó a esos hombres?
Fueron acusados de todos los crímenes imaginables. Hoy sabemos mucho sobre lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, sobre los crímenes cometidos no solo durante los combates, sino también en las zonas ocupadas, asesinatos, exterminios, campos de concentración, discriminación y persecución de poblaciones enteras. Había que englobarlo todo. Las potencias aliadas se enfrentaron al reto de definir estos crímenes en términos judiciales. ¿Y funcionó? ¿Qué opina? Fue un éxito. Los juicios se completaron, hubo veredictos y en general se puede decir que funcionó muy bien. Por supuesto, hubo pequeños aspectos criticables, pero en conjunto fue un enorme paso hacia un mundo civilizado. Las 4 potencias aliadas trabajaron juntas, dejaron de lado sus diferencias y se comprometieron a este acuerdo de enormes dimensiones. Fue un éxito. ¿De qué manera diría que este juicio cambió el mundo, cambió el curso de la historia? Este momento histórico ha dejado muchas reverberaciones. Por ejemplo, justo después de la guerra se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, luego la Convención sobre el Genocidio, los Principios de Nuremberg. Todo eso surgió de aquí, de Nuremberg. Más tarde, en los años 90, se crearon los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Y finalmente, en 2002, se fundó el Tribunal Penal Internacional. En la exposición del museo encontrarán más información sobre el juicio de Nuremberg, que terminó el 1 de octubre de 1946. 12 acusados fueron condenados a muerte, 3 a cadena perpetua, 4 a largas penas de prisión y 3 fueron absueltos. Después de este juicio principal, hubo otros 12 juicios sucesivos en Nuremberg contra industriales, juristas y médicos que fueron considerados autores o beneficiarios del régimen nazi. Me pareció interesante que también hubo un tribunal militar internacional en Tokio por los crímenes cometidos en el Lejano Oriente, en el frente del Pacífico. El Palacio de Justicia intacto fue la razón práctica por la que se celebraron aquí los juicios contra los criminales nazis. Pero además, la ciudad de Nuremberg tenía un enorme valor simbólico. En ninguna otra ciudad celebraron tanto a Hitler y a los nazis como en Nuremberg. Nuremberg fue la ciudad de los congresos del partido nazi. Aquí se vanagloriaban Hitler y sus seguidores. Aquí escenificaban su poder. En 1935 también se promulgaron aquí las leyes raciales de Nuremberg. Con ellas comenzó la persecución de los judíos y se allanó el camino hacia el Holocausto. Nuremberg era una de las ciudades favoritas de Hitler y una de las razones viene desde muy atrás en la historia. El castillo imperial tiene 1000 años y representa la época dorada de Nuremberg, la Edad Media. En 1356, el emperador Carlos IV decretó que todo emperador recién elegido debía celebrar su primera dieta imperial en Nuremberg. Durante siglos, aquí se reunieron emperadores, reyes y príncipes electores. Esto se recuerda todos los días al mediodía, a las 12, con el carillón de la iglesia de Nuestra Señora, en la plaza principal. Siete príncipes electores desfilan ante el emperador Carlos IV. Ellos eran los encargados de elegir al próximo emperador. Popularmente, este carillón se llama también el desfile de los hombrecitos, en alemán Männleinlaufen. En la misma iglesia, cada año, el Christkind, o portador de los regalos de Navidad, inaugura con su prólogo el mercado de Navidad de Nuremberg. Junto a la iglesia hay otro lugar llamativo en la plaza, la Fuente Hermosa, una joya medieval muy apreciada por los turistas.
Se dice que quien gire una vez el anillo dorado puede pedir 3 deseos, y quien lo gire 3 veces tendrá muchos hijos. Aquí me encuentro con el guía Werner Fiederer. Trabaja para la asociación Historia para Todos, que ofrece varios recorridos sobre el pasado nazi de Nuremberg. Algunos de esos tours también pasan por el casco antiguo. Dicen que Nuremberg era la ciudad favorita de Hitler. ¿Por qué fue así? Así es, Nuremberg era la ciudad favorita de Hitler, principalmente por su excepcional centro medieval en 1933. En la Edad Media, Nuremberg no era una ciudad cualquiera, era la más grande, rica e influyente del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso fue el escenario perfecto para los fines propagandísticos de Hitler. ¿Por qué ese enfoque en la época medieval? ¿Qué tenía de fascinante? Ante todo, por la arquitectura medieval. Las casas con entramado de madera, los techos empinados, las iglesias góticas. Según los nazis, eso representaba una arquitectura típicamente germana. Además, Nuremberg tenía un significado político excepcional. Aquí, todo nuevo rey celebraba su primera dieta imperial. Hitler quería tender un puente entre la Edad Media y el Tercer Reich, entre la ciudad de las dietas imperiales y la ciudad de los congresos del partido nazi. Los nazis distorsionaron la historia de la ciudad. ¿Qué hicieron y por qué? Se trataba de mostrar la historia de Nuremberg de una forma idealizada y romántica, como la ciudad modelo, la más alemana de todas. Todo lo que no encajaba con esa imagen fue rediseñado, movido o destruido. Por ejemplo, la gran fuente de Neptuno en la plaza fue demolida porque no se la consideraba germana. Otros edificios fueron completamente rediseñados para parecer más antiguos. Y por ejemplo, la sinagoga judía, que estaba río arriba, fue destruida completamente y demolida en 1938 por su apariencia no germana. ¿Y qué hay del prólogo del Christkind? Es un gran evento tradicional en Nuremberg. ¿Qué relación tiene con los nazis? De hecho, fue el entonces alcalde Willy Liebel quien en 1933 ordenó que el mercado de Navidad regresara a la plaza principal. Por culpa del tráfico había sido trasladado a una islita en el río, pero ese año volvió. Se introdujo por primera vez una ceremonia de apertura con un Christkind acompañado de 2 angelitos y un espectáculo de luces y sonidos. Todo con ideología nazi. Esa tradición continúa hoy en día. El prólogo del Christkind se realiza en el mismo balcón de la iglesia de Nuestra Señora, aunque, por supuesto, con un texto completamente diferente. Los nazis también usaban la iglesia de Nuestra Señora y la plaza principal para sus congresos del partido. Desfiles militares frente a un fondo medieval, todo inmortalizado en la película propagandística El Triunfo de la Voluntad, dirigida por Leni Riefenstahl por encargo de Hitler durante el Congreso de 1934. El entusiasmo por el llamado Führer era enorme. La Segunda Guerra Mundial y la destrucción de la ciudad aún estaban lejos. Por muy bello que fuera el casco antiguo, para Hitler era demasiado pequeño. Planeaba desfiles a una escala mucho mayor. Por eso se habilitó en el sureste de la ciudad un enorme terreno, el recinto de los congresos del partido, diseñado por el arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer. Desde el centro de la ciudad, el tranvía tarda unos 30 minutos. Ahí se encuentra el centro de documentación, parte de un edificio monumental, la Sala de Congresos. Un ejemplo del delirio de grandeza nazi reflejado también en su arquitectura.
Hoy la ciudad utiliza muchas de sus salas y en el patio interior se está construyendo una nueva sala de eventos. Un recorrido les informa sobre los distintos edificios del recinto. En cada estación hay paneles informativos en alemán y en inglés. Pueden recorrer el sitio a pie o rentar una bicicleta en la sala de congresos. Con ella pasarán por restos de la arquitectura nazi, pero sobre todo por grandes espacios vacíos. Qué bien que he tomado la bici, porque el área es enorme. En tiempos nazis, el recinto abarcaba 11 kilómetros cuadrados. Hoy se conservan unos 4. Por ejemplo, había un enorme campamento para los participantes. Los congresos se celebraban en septiembre, duraban 8 días y reunían hasta 500.000 personas. Había ferias, conciertos y fuegos artificiales. Sobre todo, había marchas y desfiles militares que alababan al Führer y preparaban la guerra. Parte del área era la arena de Luitpold, donde llegaron a formarse 150.000 hombres de la SA y las SS. El campo Zeppelin tenía capacidad para 200.000 personas. Lo más llamativo era la llamada Catedral de Luz. 130 reflectores apuntaban verticalmente al cielo. El objetivo de toda esa escenificación era que la ideología de Hitler no se entendiera racionalmente, sino que se sintiera y se viviera. Se planearon más espacios y grandes proyectos, pero muchos nunca se terminaron. Mi recorrido termina nuevamente en la sala de congresos. Estaba pensada para 50.000 personas, pero también quedó inconclusa. En 1939, Hitler invadió Polonia. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ya no hubo más congresos del partido y los recursos se destinaron al frente. En el Centro de Documentación hay una exposición que les informa detalladamente sobre el ascenso y la caída del nacionalsocialismo y sobre el papel especial que Nuremberg desempeñó en todo ello. Aquí en Nuremberg, los nazis mostraron su poder y luego enfrentaron su fin en los juicios por crímenes de guerra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha gustado este recorrido? Por favor, déjenme un comentario.